Última hora. Última hora. Última hora. Última hora. Al aire. Información de último instante. Último instante. María Corina Machado con Infobae. Venezuela es la amenaza de seguridad más grande que hay en este continente. Esta entrevista, en exclusiva, tuvo algunos silencios cortos, el énfasis para contener una lágrima y la sinceridad para reflejar que ni la traición le impide avanzar. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esto es Notiflash. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video, dale un buen me gusta y déjanos tu comentario. Comenzamos. Es para algunos una mujer increíble, una especie Juana de Arco. Para otros, el vendaval que por primera vez tambalea al tirano imperante en Venezuela. Millones de seguidores la veneran. Miles de detractores la descalifican por no ser la guerrerista que usa la fuerza de las armas, cometiendo la osadía de invadirle el espacio al patriarcado de la política en Venezuela. No lo dice, pero ese es su mayor adversario desde el día que le dijo a un asombrado y poderoso Hugo Chávez que su política de expropiar era robar. Y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Dígale la verdad a Venezuela. Aquí hay una Venezuela decente que quiere una transformación profunda y que es el momento de enfrentar con seriedad y con responsabilidad este desafío histórico que tenemos por delante. El tiempo se les acabó. Es el momento de una nueva Venezuela. Sí, acepte el debate, presidente. Bien. Ella es María Corina Machado Prisca, una mujer nada corriente, la que nace en cuna de oro y se propuso conquistar el poder contra un violento régimen criminal. Esta entrevista, exclusiva para Infobae, tuvo algunos silencios cortos, el énfasis para contener una lágrima, la sinceridad para reflejar que ni la traición le impide avanzar. Es absolutamente legítimo, como lo dice además la Constitución, apelar al derecho que tenemos de sacarlos del poder articulando fuerzas de adentro y de afuera. Destacó el alto concepto que tiene sobre Edmundo González Urrutia y su compromiso con Venezuela. Le da impulso a reconocer lo que significó esa orden ejecutiva del presidente Trump, el mismo 20 de enero, designando a los carteles de la droga y otros como organizaciones terroristas extranjeras y todo lo que ello implica como nueva aproximación a la seguridad del hemisferio, estando Venezuela en el medio, geográficamente hablando, además por la convergencia de todos estos puntos. Para Machado, Venezuela se ha convertido en un santuario para la operación de estas dinámicas, en la cual el régimen está intrínsecamente involucrado. Lo está en El Catatumbo, en las redes del Tren de Aragua. Y veamos la investigación que se lleva adelante por parte del gobierno de Chile y la relación directa de este régimen en el asesinato del teniente Ojeda, algo que se ha querido esconder y minimizar, pero ha tenido un impacto brutal. Esto es otro nivel, porque ya es el Estado y sus agentes involucrados en asesinatos en otro país. No duda en afirmar que muchas cosas intentadas en el pasado no hemos logrado articular de manera suficientemente firme como para que quienes están, hoy en día, al frente de o soportando la estructura de Maduro entiendan la amenaza real y el riesgo real que enfrentan de mantenerse dentro de esa estructura. Afirma, en cuanto al llamado a elecciones regionales, que esa maniobra burda de cara al 27 de abril va a terminar siendo otro golpe como el fulano referéndum del Esequibo. Peor que eso, donde van a quedar nuevamente retratados en su absoluta derrota
frente al alma del venezolano y finalmente en términos de sus posibles aliados o vínculos internacionales. En cuanto a las diferentes opiniones de sectores de oposición ante el régimen, dice que la unión y la unidad real es alrededor de valores y de una visión que implica el desalojo del régimen y la transición. El que salga de eso no pueden hablar que la oposición se dividió, porque no son oposición, son parte del sistema. Es el momento de mantenernos firmes en nuestras convicciones y confiar unos en otros, y yo confío en el pueblo de Venezuela. Confío en que haremos nuestra tarea y el destino de Venezuela es la libertad. Que nadie lo dude. El no reconocer lo que significó esa orden ejecutiva del presidente Trump el propio 20 de enero, en la cual designa los carteles de la droga y a otras organizaciones como organizaciones terroristas extranjeras y todo lo que ello implica. Esto es una nueva aproximación a la seguridad del hemisferio, en lo cual Venezuela además está en el medio, geográficamente hablando, pero además por la convergencia de todos estos puntos. Venezuela se ha convertido en un terreno absolutamente santuario para la operación de estas dinámicas, en el cual además el régimen está intrínsecamente involucrado. Lo está en el Catatumbo, como lo está con las redes del Tren Aragua, y veamos la investigación que se lleva adelante por parte del gobierno de Chile y la relación directa de este régimen en el asesinato del teniente Ojeda, algo que se ha querido esconder, se ha querido minimizar, pero que tiene un impacto brutal. María Corina, han pasado más de 200 días desde que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. ¿Cuál es el plan concreto para hacer realidad la transición a la democracia en Venezuela? Aquí hay un solo propósito y es hacer valer el mandato del 28 de julio y desalojar al régimen del poder. Ese es el único propósito. Al día de hoy está clarísima la naturaleza del régimen que enfrentamos. Se le ha quitado toda legitimidad y apoyo popular, aislado internacionalmente, pero sigue aferrado con las armas y el flujo de dinero criminal para imponer terror a toda la población, quedarse y pretender hacerle creer al mundo que hay estabilidad económica, política, institucional, social. Eso es absolutamente imposible porque la realidad es terca, pero además porque no lo vamos a permitir. Está claro, el objetivo es sacarlo del poder. ¿Y la estrategia? Construir más fuerza y quebrarle lo único que le queda, la capacidad de su estructura represiva y el dinero sangriento de sus redes criminales. Relanzar a la ofensiva toda la enorme organización ciudadana que se diseñó en el contexto de un proceso electoral, sin ingenuidad. Si hubiéramos creído que eran unas elecciones y una feria electoral en democracia, con 30.000 o 50.000 personas hubiese sido suficiente. Por algo preparamos y organizamos a más de 1 millón de venezolanos. La nueva fase ya no es una dinámica, ni siquiera como fachada electoral, sino cobrar y hacer valer ese resultado por la vía de las fuerzas internas y externas. Esa es la estrategia. ¿Cómo se despliega eso? En múltiples formas, entendiendo que uno de los planos, el fundamental, es el de la sociedad en su voluntad de luchar aquí. Por ello estos regímenes, entendiendo lo relevante de la dinámica comunicacional y digital, han entrado con esa ferocidad. Hay mucho por hacer, y desde luego, en la relación con los principales aliados del mundo, en particular, la nueva administración de los Estados Unidos. En ese marco, ¿está previsto el uso legítimo de la fuerza? Fuerza no es necesariamente violencia. Fuerza no es necesariamente armas de fuego. Fuerza es ejercer la presión de manera que se pueda doblegar, vencer al otro, entender cuáles son los elementos donde el régimen es vulnerable y donde esa fuerza realmente debe aplicarse. Sí, creo que este es un momento en el cual es absolutamente legítimo, como lo dice además la Constitución, apelar al derecho que tenemos de sacarlos del poder, articulando fuerzas de adentro y de afuera. Mucha gente se dice,
Fuimos a votar. Defendimos el voto y se ejecutó un fraude. Ya Nicolás Maduro va para otras elecciones fraudulentas. ¿Cuánta más presión interna se necesita o es que eso ya no es suficiente? Bueno, el 28 de julio no fue un fraude. Ellos lo intentaron, pero realmente fue un robo descarado porque nosotros demostramos la victoria, y esa precisión es importante. Ellos habían cometido fraude muchas veces antes. Por eso, el 29 de julio, cuando el mundo entero vio las actas, esa fase de procesos fraudulentos se cerró en Venezuela. Quedaron absolutamente desnudos ante el mundo. Eso los ha llevado a una nueva dinámica de represión brutal. Tampoco es una elección. Esto es otro nivel, porque ya es el Estado, sí, el Estado y sus agentes, sus eh, eh, jefes involucrados en asesinatos en otro país. Entonces, esto tiene unas implicaciones enormes en lo que van a ser las prioridades que se van a ejecutar en materia de la seguridad nacional y que el propio presidente Trump ha definido con claridad. Entonces, yo honestamente creo que subestimar esto y pensar que Maduro puede hacer borrón y cuenta nueva y que se va a olvidar los pasaportes que se han entregado a agentes de Hezbollah o otros grupos de extremos del islamismo, o sus operaciones conjuntas con el ELN en distintas partes del país, de cómo han abierto el territorio venezolano para que se convierta en el principal canal de envío de la droga de Colombia, y que esto va a ser desconocido, y que esto es estabilizable o aceptable. Yo creo que es no entender la nueva geopolítica mundial que se está configurando. Hay quienes hablan de no perder espacios conquistados. En esa trampa no va a caer la gente, que caigan cómplices, incluso alguna gente buena, perseguida, que la puedan quebrar, porque estos tipos, los del régimen, son crueles, no tienen ni un grado de escrúpulos. La gente sabe muy bien cuál es esta maniobra y va a ser implacable con aquellos que pretendan sumarse a desconocer el mandato del 28 de julio, que tiene múltiples dimensiones. ¿Son cuáles? Hay una dimensión de orden de principios, la defensa de la soberanía popular, la defensa de la verdad, la defensa de la Constitución. Eso es un plan. Cualquier cosa que perjudique la reivindicación y el cobro de ese mandato es una traición a esos principios. En segundo lugar, hay elementos de orden político. Todos saben, dentro y fuera de Venezuela, que ese organismo llamado Consejo Nacional Electoral está absolutamente arrastrado y bajo el control de la tiranía. Cuando se sienta a analizar las estrategias a seguir, ¿cómo hace para poder enfrentar esos enemigos que que a veces son más brutales dentro de la oposición que fuera de la oposición? Porque al fin y al cabo afuera sabe que tiene enemigos claramente identificados, pero muchas veces dentro, en el grupo de la oposición no. ¿Cómo ha logrado digerir eso? ¿Cómo ha logrado avanzar ante eso? ¿Cómo ha logrado enfrentarlo? Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo. Y debo confesar que al principio no lo entendía mucho la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad. Pero al final aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran incluso gente buena, gente en la que alguna vez confiaste, y es muy doloroso. Pero como esto ya yo lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo la traición a mí, la traición al país me refiero. De cara al 28 de julio nos preparamos y creamos esos círculos concéntricos con protecciones para que no se pudieran penetrar. Si no, no hubiéramos logrado lo que logramos el 28 de julio. Ahora es un momento en el cual
el régimen está apretándolos más duro y se quitan o son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente. Si has llegado hasta aquí y te interesa el contenido, quiero recordarte que te suscribas al canal. Solo toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando videos interesantes para ti. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nada nuevo. Deja tu comentario y comparte este video. Gracias por tu apoyo. Ahora seguimos. ¿Cómo se refleja esa sumisión? No hay duda, al día de hoy no hay un acta. Maduro fue proclamado con una servilleta. La desfachatez es tan grande que ni siquiera la página web se ha molestado el CNE en volver a levantarla. Es decir, ponen y quitan a quien le da la gana. Participa y no participa como candidato a quien ellos le da la gana. Políticamente hablando, no hay argumento posible para justificar cualquier maniobra alrededor de esta trampa del régimen. Muchos creen que tienen una oportunidad política. Desde un punto de vista incluso pragmático y realista. ¿De verdad creen, quienes se presten a esa maniobra, que hay algún chance que la gente los acompañe? Los van a enterrar junto con la tiranía, es decir, el país les va a pasar por encima. ¿Qué parte no entienden de lo que ocurrió? Por eso, muchos se preguntan, ¿qué hacer? Hay que ir por partes. El régimen, consciente de que está aislado internacionalmente, abandonado localmente y con profundas tensiones internas, quiere ver cómo se lava la cara y da una imagen de estabilidad, cuando este país no es estabilizable ni es gobernable bajo dictadura. Por eso nosotros tenemos que conseguir más fuerzas. ¿Me preguntas cuánta fuerza hace falta? Obviamente no es suficiente la fuerza interna, pero la presión ciudadana es crucial para desafiar a la tiranía y presionar a quienes hoy la soportan. Presionar a los militares, a las policías, a los jueces, a todo el sistema judicial, que es hoy el soporte de la tiranía internamente. No parece suficiente, porque su apoyo externo, producto de ese chorro de dinero criminal, nosotros no lo podemos cerrar solos, y ahí, a través de la aplicación de la ley, requerimos que nuestros aliados reales entiendan la amenaza que representa Maduro para todo el hemisferio, y en esas dos líneas estamos trabajando simultáneamente externa e internamente. Me pregunto, ¿por qué no impulsó usted como líder de la oposición a la población que quiso salir a las calles el 29 de julio a reclamar el triunfo electoral? ¿Qué pasó ese día 29 para frenar la protesta? El 28 y el 29. Todos nuestros equipos estaban abocados en lograr la demostración de la pretensión de ese fraude. En eso estuvimos hasta altas horas de la noche del lunes 29, cuando el mundo entero tuvo la evidencia de la verdad ocurrida en Venezuela. Absolutamente no se frenó. Al contrario, se convocó al país a encontrarnos el martes 30, que fue exactamente lo que hicimos en las calles, y ahí estuvimos. ¿Qué acciones concretas hacer ante esas alianzas poderosas de Nicolás Maduro y regímenes con presencia en Venezuela como Corea del Norte, Rusia, Irán e incluso Cuba, y que convierte a la población venezolana en rehenes de la camarilla en el poder? Ese es un punto clave. Hay mucho debate y especulaciones de lo que puede estar pasando en términos de la política exterior, desde los Estados Unidos, Europa, incluso otros países de la región. Los hechos son los hechos, y al final se ponen en evidencia como ha ocurrido con este régimen y sus vínculos con aquellos regímenes enemigos declarados de las democracias liberales en Occidente. ¿Está segura de eso? A estas alturas, creer que no hay una evaluación precisa de la amenaza que representa el régimen de Maduro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y del hemisferio es verdaderamente ingenuo. Es decir, investigadores y periodistas, colegas tuyos, muy valientes, tú misma, han tenido información sobre los vínculos con Irán, Corea del Norte, Rusia, China, con Hamas, Hezbollah y otros grupos irregulares,
con carteles de la droga y el ELN, con grupos vinculados a las redes del crimen organizado, no solo el Tren de Aragua, muchas otras. Lo ingenuo es pensar que esa información no la tienen las agencias de seguridad de los distintos países. ¿Implicaciones? Tiene unas implicaciones enormes en las prioridades que se van a ejecutar en materia de la seguridad nacional y que el propio presidente Trump ha definido con claridad. Honestamente, subestimar esto y pensar que Maduro puede hacer borrón y cuenta nueva y que se van a olvidar los pasaportes que han entregado a gente de Hezbollah u otros grupos extremos del islamismo o sus operaciones conjuntas con el ELN, en distintas partes del país abriendo el territorio venezolano para que se convierta en el principal canal de envío de la droga de Colombia, va a ser desconocido, y que esto es estabilizable o aceptable, es no entender la nueva geopolítica mundial que se está configurando. Estamos trabajando arduamente para colocar a Venezuela en una prioridad, porque estoy convencida que lo es, no solamente para los venezolanos, para toda la región. Y hasta aquí el video. Muchas gracias por vernos. Déjame tu comentario y no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Hasta un próximo video.